Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Soy la profesora Karin Guamán del curso Historia del Perú en primera y secundaria de las secciones San Juan y San José en la institución educativa Alfa Ventanilla. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 3, la periodificación de la historia del Perú. Bien, chicos, sabemos que estamos en un momento difícil donde tienen que quedarse en casa y cumplir una serie de medidas. Pero no por ello vamos a dejar de estudiar. Por eso que llegamos hacia ustedes mediante la plataforma virtual y los profesores hemos preparado una serie de diapositivas o videos donde brindamos nuestro mejor esfuerzo para su aprendizaje. Recordar que este trabajo lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que el aprendizaje sea muy fácil y ya nos volveremos a ver dentro de muy poco. No olvidarse, chicos, de lavarse las manos continuamente, de limpiar sus áreas de estudio y mantener las medidas dictadas por el gobierno. Bien, chicos, antes de comenzar la clase, les quiero recordar que tienen que tomar nota en su cuaderno. Aquellas diapositivas que cuenten con el logo de la mochilita que ven en la parte inferior son aquellas que ustedes tienen que escribir en su cuaderno. Y las diapositivas que no cuenten con el logo de la mochila, obviamente que no van a estar escritas, pero también tienen que prestar atención, porque en ellos se transmite parte de la clase. Bien, chicos, el día de hoy tenemos como propósito del tema comprender el tiempo histórico y emplear las categorías temporales. Bien, chicos, a continuación vemos una imagen de la línea de tiempo de la expansión del coronavirus. ¿Qué observamos? Observamos varias fechas de esta expansión. Ejemplo, una fecha donde se dan los primeros casos de neumonía en Wuhan es el 8 de diciembre del 2019, donde se dice que ahí origina todo. Vemos otras fechas, hasta el 26 de febrero del 2020, donde se dan los primeros casos en América Latina, en Brasil. Y otro, el 11 de marzo del 2020, donde la Organización Mundial de la Salud declara el brote como pandemia global. Entonces, nosotros acá estamos viendo diversas fechas relevantes de la expansión del COVID-19. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué hechos ustedes consideran que han sido importantes en su vida? De repente algunos pueden mencionar un cumpleaños, otros de repente el primer día de la escuela, algunos el mejor regalo que le hicieron, otros de repente cuando se sacaron un 20, etcétera, etcétera. Así como en su vida hay hechos importantes que están guardados en su memoria, también hay cambios que se han dado y que se van a seguir dando, y así como algunos sucesos o hechos que ustedes consideren que han permanecido. Eso también ocurre en la historia. En la historia vamos a ver grandes hechos que han cambiado, etapas de la historia, así como sucesos que han permanecido, ¿no? Y también ello lo podemos reflejar en su localidad o en su comunidad. ¿Ustedes qué creen que han cambiado en su comunidad o en su localidad? De repente hay algunos mercados o algunos centros o algunas instituciones que han permanecido hace 50 años o hace 100 años. O asimismo, la construcción diaria, de repente, de edificios, de nuevas casas, un parque, son los cambios que se dan. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber qué es lo que ha cambiado o qué es lo que ha permanecido en nuestra sociedad a un nivel más amplio? ¿Cómo hacemos para organizar todos estos cambios y permanencias? ¿Será en una línea de tiempo así pequeñita, como el caso del coronavirus? ¿O de repente una línea de tiempo más amplia? Bueno, todas esas dudas las vamos a responder en la sesión del día de hoy.
Continuamos, estudiantes. Para organizar nuestra vida cotidiana necesitamos utilizar una unidad de medida. Por ejemplo, en el caso, si yo les pregunto ¿hace cuánto tiempo fueron por primera vez a la escuela? ¿Hace cuánto tiempo fue su cumpleaños? Entonces ustedes me responderán con una unidad de medida. Eso es el tiempo cronológico. ¿Cómo lo definimos? Es la medición del tiempo secuencial. Para ello existe una serie de medidas. Por ejemplo, un año equivale a 365 días, un lustro a 5 años, una década 10 años, un siglo 100 años, un milenio 1000 años. Entonces, en el campo de la historia, si nosotros queremos delimitar la medición, podemos utilizar lo que son años, lustros, décadas, siglos o milenios. Para explicar la vida de los hombres y las mujeres en la historia y su sociedad, necesitamos utilizar el tiempo histórico. El tiempo histórico está conformado por un conjunto de hechos históricos importantes que esto se relaciona a los cambios. Es decir, ha habido cambios positivos y negativos en la historia. Por ejemplo, cambios positivos como el fin de la esclavitud, el avance de la tecnología, son hechos, sucesos positivos que nos ha permitido que la humanidad avance. En cambio, los cambios negativos son en perjuicio de la humanidad. Es como si hubiera habido una involución. Ejemplo, que en algunas sociedades todavía se practiquen algunas creencias o costumbres antiguas en perjuicio de la sociedad. O quizás que hasta el día de hoy se mantengan prácticas racistas en la sociedad. También ello va en perjuicio. Tenemos a las permanencias. La permanencia se entiende qué es lo que ha permanecido en toda la historia. Es decir, por ejemplo, en la antigüedad, la fiesta del Inti Raymi, ¿no?, que realizaban los incas, es algo que ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy todavía se practica o se venera. Así como otras costumbres, hay cosas negativas que también permanecen en la sociedad. Las permanencias están relacionadas a las políticas y estructuras sociales y las mentalidades de las personas. Bien, estudiantes, siguiendo con los cambios y permanencias, si te ha quedado alguna duda, entonces acá lo vamos a resolver. Por ejemplo, te hago la pregunta, ¿qué ha cambiado y qué permanece en nuestra sociedad? Para ello, tenemos acá 4 imágenes donde tú vas a tener que identificar qué es lo que ha cambiado y qué es lo que ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces te vamos a dar unos segundos para que puedas identificarlo. Bien. Ejemplo, en la primera imagen tenemos el uso del mortero. ¿Crees que esto ha cambiado o ha permanecido? Claro, muy bien. Esto ha permanecido en la sociedad. Por ejemplo, si nosotros vamos a la época preincaica, podemos notar en varias culturas donde se utilizaba el mortero. Entonces, el mortero es un instrumento hecho de piedra para moler, entonces que ha permanecido en la sociedad. Hasta el día de hoy, muchas amas de casa lo utilizan en la cocina. En la segunda imagen, vemos una imagen del voto femenino. ¿Crees que ha cambiado o ha permanecido en nuestra sociedad? Claro, ha cambiado, porque si vamos de acá hace 200 o 300 años, las mujeres no votaban en las elecciones, tanto presidenciales como elecciones municipales. A partir de los años 50 es donde las mujeres por primera vez votan. Entonces es un cambio que se ha dado. Si analizamos con el día de hoy, entonces incluso votan lo que las personas analfabetas también, ¿no? Es otro cambio que se ha dado en la sociedad. La siguiente imagen.
clases online. Vemos ahí una personita que está recibiendo sus clases a través de su laptop. ¿Crees que eso ha cambiado o ha permanecido en la sociedad? Claro, es lo que ha cambiado, ¿no? Porque hace 20 o 30 años no había lo que eran las computadoras, ¿no? O en ese caso las laptops. Y mucho más, hace 10 años no se daban lo que era clases online. Entonces es un cambio gradual que ha pasado en la historia, el uso de las tecnologías. La siguiente imagen. Tenemos la fiesta del Inti Raymi. ¿Crees que ha cambiado o ha permanecido en la historia? Claro, ha permanecido, ¿no? Porque en la imagen vemos una foto actual de la fiesta del Inti Raymi, que se celebra el 24 de junio. Y esta fiesta, como tú recuerdas, se celebraba en la época de los incas. Entonces es una costumbre que ha permanecido en nuestra sociedad. Continuamos, alumnos. Si queremos organizar los cambios y permanencias en la historia, necesitamos hacer uso, recuerda, del tiempo histórico, ¿no? Para ello tenemos una periodización de la historia universal, donde anotamos los principales cambios que se han dado desde la prehistoria, por ejemplo, con la aparición de la escritura hace 4000 años. En la Edad Antigua, el nacimiento de Cristo, el año 0. La Edad Media aparece con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La Edad Moderna empieza con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 después de Cristo, y la Edad Contemporánea o actual comienza con la Revolución Francesa en el año 1789 después de Cristo. De todas estas fechas son los grandes cambios que se han dado en la historia universal. Pero a su vez, como tú recuerdas, utilizamos la fecha, los años o los siglos, estamos haciendo uso del tiempo cronológico. Entonces, estudiantes, acá podemos ver los grandes cambios que se han dado en la historia. Pero así como se han dado cambios, también hay permanencias. Ejemplo, en el caso de las culturas, hay varias prácticas de la prehistoria que permanecen hasta la edad contemporánea. Ejemplo, el culto a los muertos, o de repente de la Edad Media, como es en el caso de consumir el vino en una celebración que se mantiene también hasta la edad contemporánea. Entonces, mediante ello podemos notar los cambios y permanencias, como a su vez identificar el tiempo histórico y el tiempo cronológico. Bien, estudiantes, vamos a ver cómo organizamos los cambios y permanencias en la historia del Perú. Para ello hay varios tipos de periodizaciones. Una de ellas es planteada por John Rowe, que estamos viendo en la imagen, donde él nos va a hablar acerca de horizonte e intermedios. ¿A qué lo llama un horizonte? Es decir, cuando existe una cultura dominante. Esta cultura tiene como características que posee una amplitud de territorio, así como posee una gran cantidad de ejército. En el campo del arte, esta cultura va a predominar solo un estilo de cerámica. Mientras los intermedios vienen a ser las transiciones entre horizonte y horizonte, donde surgen culturas independientes regionales. Bueno, ellas no predominan un amplio ejército ni controlan una gran cantidad de territorios porque son culturas regionales que se van a surgir en diversas partes del país. Bueno, John Rowe va a tener una cronología de la periodización del Perú antiguo, donde vemos que hace 14.000 años desde Cristo fue el periodo inicial. Bueno, eso se dice cuando van a llegar los primeros pobladores al Perú antiguo, ¿no? Ahí estaríamos hablando del hombre de Lauricocha, el hombre de Paiján, el hombre de Pacaicasa, etc. Luego lo llama el periodo arcaico, del año 4000 a.C.,
donde van a surgir los cazadores y recolectores. Luego el precerámico, el año 2000 a.C., donde se van a dar los primeros agricultores y horticultores. Acá estaríamos hablando, por ejemplo, de la cultura caral. Y el horizonte temprano, como vemos acá que lo llamo horizonte temprano, específicamente va a estar dominado por la cultura de los chavín, ¿no? Porque recuerdas que los chavín van a dominar un amplio territorio, por eso que se le llamaba cultura del pan andino. También va a prevalecer un solo estilo de cerámica, la cerámica de chavín con rasgos felínicos, y va a tener un amplio territorio, va a dominar un amplio territorio y también va a tener un gran ejército, ¿no? Por eso el nombre de horizonte. En este caso sería el horizonte temprano. Para el año 200 después de Cristo, diversas culturas regionales van a surgir porque Chavín cae como cultura. Bueno, algunos dicen que cae por el fenómeno del Niño, que para aquellos años también afectaban al país. Entonces surgen culturas regionales como Mochica, Virú, Recuay, Lima, Nazca. Bueno, ellos van a tener características propias, como tú recuerdas. Por ejemplo, la cerámica mochica no es igual a la cerámica nazca, sino que cada uno presenta estilos propios. Luego, para el año 600 después de Cristo, surge otro horizonte, ¿no? Este horizonte que también va a dominar una gran cantidad de territorio, va a poseer un fuerte ejército. Estaríamos hablando en el caso de Huari y Tiahuanaco, sobre todo Huari. Luego, a la caída de Huari, va a surgir nuevamente culturas, una independencia de culturas regionales, que eso se va a conocer como el intermedio tardío. Acá estamos hablando de intermedio, ¿no? Como tú puedes ver en la imagen, los intermedios son los periodos de transición entre horizonte y horizonte. El intermedio tardío está compuesto por las culturas de Chancay, Chincha, Chachapoyas, Cajamarca, Chimú, etcétera, etcétera. Estas culturas poseen características propias, ya sea en materia agrícola, en materia artística, etcétera. Luego, por fin, tenemos el año 1450 después de Cristo, el horizonte tardío. ¿Con quién? Con los incas. ¿Por qué? Porque los incas va a ser una cultura que va a dominar incluso territorios extranjeros y a su vez va a ser una de las culturas que va a sintetizar todos los avances tecnológicos, culturales de las culturas precedentes. Entonces, por eso se le conoce como el horizonte tardío de los incas. Y luego, bueno, ya esa periodización de John Rowe, porque con los incas termina, cuando llegan los españoles, ya no se puede hablar de la periodización antigua del Perú. Continuamos, estudiantes. A continuación tenemos otra periodización de la historia del Perú antiguo. Como tú ves en la imagen, esta periodización fue hecha por el educador y arqueólogo sanmarquino Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, es la diferencia de John Rowe, que John Rowe básicamente nos habla de horizontes e intermedios, como ya te expliqué en la diapositiva anterior. Lumbreras va a dividir la periodización del Perú antiguo en con otras características. Por ejemplo, del año 20.000 antes de Cristo al año 6.000 antes de Cristo lo va a llamar al periodo lítico, ¿no? Esto en similitud al periodo paleolítico, ¿no? Lítico porque es un periodo de piedra, ¿no? Donde básicamente la herramienta va a ser de piedra, ¿no? Tanto en el lítico superior y en el lítico inferior. Luego, hace 1800 años antes de Cristo, vamos a tener el periodo arcaico o revolución neolítica. ¿Por qué? Porque los pobladores van a desarrollar otras herramientas más perfeccionadas, ya no solo piedra, y también va a haber las primeras prácticas agrícolas, que eso se va a dar tanto en el arcaico inferior, como vemos ahí, por ejemplo, el primer hombre que construye su aldea, el hombre de Chilca, también donde se domestican animales,
como el perro, y el arcaico superior, donde ya se van a desarrollar ciudades más complejas, como el caso de Caral, que se conoce como la civilización más antigua de América, el hombre de Kotosh y de Huaca Prieta, donde ya va a desarrollar otras prácticas, como por ejemplo el mate, el uso de que sería un antecesor de la cerámica, y también el primer tejido. Luego, 100 años antes de Cristo, acá va a haber una diferencia al periodo anterior, el periodo formativo, porque acá básicamente van a surgir las culturas propiamente dichas, donde vamos a notar, a diferencia de los periodos anteriores, donde se va a dar una estratificación o una división de la sociedad en clases, ¿no? Una clase dominante y una clase dominada, donde la clase dominante va a ser predominada por los sacerdotes en aquel tiempo, ¿no? Que eran las máximas autoridades, esos sacerdotes astrónomos que se consideraban como la autoridad máxima, como el ejemplo de Chavín. Y también Chavín se le considera una cultura panandina porque va a dominar un amplio territorio, ¿no? Pero acá Lumbreras no lo va a llamar como horizonte, sino como formativo. Luego, el año 700 después de Cristo, tenemos las culturas o desarrollos regionales. Son culturas propias, porque ya no van a tener, ya no van a ser dominadas por Chavín, donde van a surgir, por ejemplo, la cultura mochica, la cultura lima, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, ¿no? Esas culturas tienen características propias, ya sea como tecnologías agrícolas, cada uno va a desarrollar tecnologías propias, y así en el campo artístico también. Por ejemplo, tienen diferentes estilos en las cerámicas. Tú recordarás, por ejemplo, la cerámica mochica, que es básicamente una cerámica escultora que representaba la vida diaria de las personas con los famosos huacos retratos. Es muy diferente a la cerámica nazca, que es la más representativa, ¿no? Que es una cerámica que se basaba en su técnica horror al vacío, una de las cerámicas más hermosas del Perú antiguo. Luego vamos a tener al Imperio Wari, ¿no? Acá Lumbreras va a utilizar el término imperio, no como Rowe, que utilizaba el término horizonte, ¿no? El Imperio Wari, que lo va a llamar como el primer imperio panandino. ¿Por qué? Porque va a dominar una gran cantidad de territorios, ¿no? A Wari se le conoce como domina una gran cantidad de territorios, y también porque Wari posee un gran ejército militar, ¿no? Va a ser indispensable su ejército para que domine gran cantidad de territorios, y a su vez Wari se le considera como una ciudad que va a utilizar por primera vez lo que se conoce como los Capañán, que el Capañán es esta red vial donde sirve para comunicar las ciudades dominadas con la ciudad principal, que estaba en Viñaque. Luego tenemos el periodo de los estados regionales, donde va a ser conformado por las culturas Chimú, Chancay, Chincha, Cusco, ¿no? Son culturas que luego que Huaricay surgen estas culturas regionales, con características propias también. Por ejemplo, vemos en Chimú, ¿no? El Chancay se diferencia de la cultura chincha, la cultura de otras culturas, ¿no? Porque tiene características propias, ¿no? Chancay sobresale por ser una cultura netamente marítima, donde va a aplicar el comercio triangular y va a hacer uso del muyo, ¿no? Luego tenemos el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces acá otra vez el nombre de imperio. ¿Por qué lo va a llamar imperio? Porque va a ser una fase de expansión de la cultura incaica, ¿no? Con Pachacute, que va a dominar gran cantidad del territorio, no solamente peruano, ¿no? Si tú recuerdas, el Tahuantinsuyo domina países que va desde Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, ¿no? Y hasta Chile, parte de Chile, ¿no? Entonces va a ser un gran imperio que con las conquistas incaicas entonces va a dominar gran cantidad de territorio. Y también los incas se le considera como una síntesis de las culturas
antiguas, ¿no? Los incas van a sintetizar todo el legado de las culturas, ya sea Wari, ya sea de las culturas Chimú, de las culturas Tiahuanaco, va a utilizar ese legado para que ellos lo expliquen propiamente como incas. Entonces acá esta periodización vemos que ha sido planteada por Luis Guillermo Lumbreras y nosotros podríamos notar algunas permanencias, ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué permanencias existieron en el Perú antiguo? Entonces, uno de ellos podrías recordar fácil, que sería, por ejemplo, el uso del mortero, que eso ya incluso se ha encontrado, ¿no? En lo que es en el periodo lítico, ¿no? Que utilizaban el mortero. Y eso no solamente ha sido en las culturas, por ejemplo, Chavín, que también utilizó el mortero, o otras culturas como Mochica, sino que también o en los incas, sino que el mortero se utiliza hasta la actualidad, como yo les decía, en la cocina, ¿no? Por muchas amas de casa es utilizado el uso del mortero. Entonces, vemos que es una permanencia que se mantiene hasta el día de hoy. Otra permanencia que se da en el Perú antiguo, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Que vemos allí, vemos la permanencia de un dios, de una deidad. En este caso, en la deidad Chavín, que vemos en la estela Raimondi, ¿no? Esta característica de este dios felínico con dos varas, también se va a presentar en la cultura tiahuanaco, pero ya no va a ser el mismo dios felínico, sino va a tener otras características propias, ¿no? Con dos varas también. Y este mismo dios se presenta también en la cultura wari. Claro que tiene características personales, por ejemplo, ya no tiene la característica de Chavín, que era un dios felínico, sino que los otros dioses, por ejemplo, en el caso de Wari, vemos que de su cabeza salen serpientes, ¿no? Y también posee dos báculos que se ven en las tres culturas. Entonces ahí estaríamos hablando de una permanencia en la deidad, ¿no? El que sería en sí el dios Huiracocha. Y los cambios, bueno, que ahí se ven, son con las culturas imperio, ¿no? Que se van a dar grandes cambios. Entonces allí, muchachos, podemos ver los cambios y permanencias en la periodificación del Perú antiguo. Bien, chicos, no se olviden de copiar en el cuaderno las diapositivas que tiene nuestro logo. ¿Cuál es el logo? El logo de la mochilita. Y desarrollar los ejercicios de aplicación en el cuaderno, que esto se va a revisar regresando después de la cuarentena. Así como si también presentan dudas, preguntas, lo pueden hacer escribiendo a los correos de los coordinadores, que esto se encuentra en la plataforma. Bien, chicos, a continuación tenemos los ejercicios en clase. Acá tenemos un pequeño texto
que nos dice, el ser humano ha creado unidades que le permiten organizar el pasado y explicar el tiempo cronológico. En la vida cotidiana, las medidas de tiempo comunes son los minutos, horas, días, etc. Pero cuando se habla de etapas o procesos de la historia, utilizamos medidas más grandes, como años, siglos, milenios, etc. Si queremos explicar la vida de los hombres y mujeres a lo largo de la historia, es necesario utilizar el tiempo histórico, es decir, los cambios y permanencias. Si observamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que algunas cosas han cambiado y otras han permanecido igual. Así, por ejemplo, en nuestra localidad se han construido nuevos edificios y pavimentado, pero la iglesia y el mercado están en el mismo lugar y no han cambiado. Por otra parte, no todos los cambios son iguales, son positivos y mejoran la situación anterior y negativos si la empeora. Un aspecto o situación que no cambia constituye una permanencia, por la costumbre o resistencia al cambio. Entonces acá vienen unas preguntas para que tú la desarrolles en tu cuaderno, donde nos dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del tiempo cronológico y tiempo histórico? ¿Son iguales? A ver, ¿qué opinas tú? Te voy a dejar unos segundos para que puedas formular tu respuesta. Bien, cuando hablamos, en primer lugar, no son iguales. ¿Por qué? Porque el tiempo cronológico recuerda que son las unidades de medidas establecidas que nos permiten organizar el pasado mediante las unidades, que ya pueden ser años, décadas, siglos, milenios, ¿no? En el caso que queremos organizar un tiempo de la historia más amplio. En cambio, el tiempo histórico nos permite organizar la vida, los sucesos históricos de la historia, valga la redundancia, utilizando los cambios y permanencias. Recordar que estos cambios y permanencias pueden durar mucho tiempo, ¿no? No necesariamente tiene una medida establecida. Hay permanencias que vienen desde la época de la prehistoria y entonces ello no está establecido, por eso que son diferentes. Luego la segunda pregunta nos dice, ¿qué son los cambios y permanencias? ¿Conoces algunos de ellos? A ver, los cambios y permanencias corresponden al tiempo histórico y, en primer lugar, los cambios nos permiten ver cómo ha mejorado una situación anterior, ¿no? Como nos dice en el texto, se infiere de allí que hay cambios también positivos y cambios negativos, ¿no? Cambios positivos son si hay una evolución en la sociedad. Por ejemplo, de repente que haya desaparecido el esclavismo o la trata de mujeres, ¿no? Es un cambio positivo. Y un cambio negativo sería lo que todavía se perdura desde la antigüedad. Por ejemplo, hay algunas sociedades de lo que es de la África o árabes que practican ciertas ceremonias, ¿no? En ese caso son cambios negativos para la sociedad. Entonces, acá nos dice, ¿no? Y la permanencia constituye, es algo que resiste al cambio, ¿no? Algo que no cambia, algo que permanece. A ver, ¿qué ejemplo podemos dar de los cambios y permanencias? Como ya les venía diciendo, los cambios pueden ser positivos o negativos. A ver, una permanencia, un ejemplo de permanencia. Un ejemplo podría ser, en este caso, por ejemplo, en la época colonial se tenía lo que era adoraban al Señor de los Milagros, ¿no? La veneración al Señor de los Milagros. Desde la época colonial ha permanecido hasta la época republicana y hasta el día de hoy, ¿no? Otra permanencia en la historia es el culto a los muertos, y esa es mucho más antigua todavía porque ello era desde la prehistoria, ¿no? Los primeros hombres, tanto de los Homo sapiens, ¿no? A nivel europeo y a nivel lítico, los primeros hombres, la Uricocha, ¿no? Paiján, ellos practicaban el culto a los muertos, ¿no? Porque creían que había una vida más allá de la muerte. Por eso lo enterraban, ya sea con flores o con ofrendas, ¿no? Como se puede ver luego en las culturas del señor de Zipán, porque ellos creían que había una vida después de la muerte. Entonces, lo mismo ustedes han visto que cuando entierran a los muertos, ¿cómo lo hacen? Lo hacen también una ceremonia, algunos le ponen un atuendo especial, algunos lo entierran con sus pertenencias. ¿Es por qué? Porque hay una permanencia en la historia, ¿no? En el aspecto cultural. Entonces tú puedes dar otros ejemplos que de repente ves por allí, ¿no? Y lo anotas en tu cuadernito.
Bien, ahora tenemos que relacionar los hechos históricos con las épocas de la historia peruana. En una fila tenemos las épocas de la historia peruana, como ves allí, y en otra fila tenemos las preguntas. Ejemplo, la pregunta que nos dice, ¿en qué época casi toda la población del Perú hablaba quechua? Entonces, ¿qué época sería? Claro, en la época incaica. La siguiente pregunta, ¿en qué época los creyentes acuden a la procesión del Señor de los Milagros? ¿Cuál crees que sería? Claro, la número 4, la época colonial y la época republicana. Es una permanencia que se ha mantenido en la historia. ¿En qué época las mujeres votaron por primera vez? Claro, la número 1, época republicana. Siguiente pregunta. ¿En qué época llegaron los caballos? A ver, ¿qué crees tú? Claro, muy bien. En la conquista, traído por los españoles. ¿En qué época se elaboraron los huacos retratos? Muy bien, claro, en la época pre-inca, las épocas de la cultura moche. Y último, ¿en qué época se celebra el Inti Raymi? ¿Qué crees? Claro, en la época incaica y republicana. ¿No? Todavía hasta el día de hoy, hasta la actualidad, se festeja la fiesta del Inti Raymi el 24 de junio. Bueno chicos, estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Acá tenemos los ejercicios de aplicación para que tú lo desarrolles en tu cuadernito. Recuerda que a la mochila, todas las diapositivas que tienen el logo de la mochila tienen que ser copiadas en tu cuaderno. No te vayas a olvidar. A ver, van a elaborar una línea de tiempo personal donde señalen los acontecimientos personales más relevantes hasta el día de hoy. Y a la vez van a señalar los hechos históricos más importantes que acontecieron en ese entonces. Es como decir, como una línea paralela. Yo les voy a explicar a continuación. Antes de realizar su línea de tiempo, ustedes tienen que tener en cuenta el tiempo histórico, la cronología, es decir, una unidad de medida. Ejemplo, cada cuadradito que ustedes ven allí equivale a un año. Ustedes pueden hacer 2 cuadraditos equivalga a un año o medio cuadradito, es dependiendo de la creatividad de ustedes. Asimismo, pueden hacer la línea de tiempo de colores, con plumón, utilizando imágenes o dibujando. Eso ya le dejo a su libre creatividad. Entonces, en este caso, mi línea de tiempo, cada cuadradito, como ves allí, equivale a un año. Es decir, si de 1990 hasta 1995 hay 5 cuadraditos, quiere decir que han transcurrido 5 años. En 1990 nací. Entonces, como línea paralela, yo busqué un hecho que ocurrió en el año 1990. Han ocurrido diversidad de hechos mundiales o nacionales también, y yo escogí Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años. ¿No? Es un líder importante en el África. Entonces él salió de la cárcel después de 27 años en el año 1990. En 1995 yo ahí coloqué, fui a la escuela primaria y en ese año, ¿qué pasó? Fujimori gobernó por segunda vez. En el año 2001 ingresé a secundaria. Bueno, ahí me faltó colocar un hecho histórico importante que ocurrió en esa época, en el 2001, puede ser el atentado de Estados Unidos, ¿no? En el año 2007 ingresé a la universidad, que ocurrió en ese año el terremoto de Pisco. Ustedes ahí pueden, en la línea paralela, pueden colocar cualquier hecho que haya ocurrido al año que ustedes estén tomando en cuenta. En el 2015 viajé a Cusco. ¿Qué ocurrió a nivel mundial? El atentado en Francia por un grupo terrorista. Bien, entonces en mi línea de tiempo ustedes pueden hacerlo más amplio, eso ya lo dejo a su criterio, y con imágenes o dibujos. Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy, ¿no? Sí, antes recordar que hemos comprendido el día de hoy lo que es el tiempo histórico, a su vez que necesita del tiempo cronológico para sabernos ubicar en una fecha determinada
con una unidad de medida y a su vez comprender también los cambios y permanencias que se dan en la historia, ¿no? Que hay muchas permanencias que se aplican el día de hoy. A su vez, este tema ya a lo largo de todo el año va a ser más entendible porque le vamos a utilizar el tiempo histórico para estudiar un tema específico. Bien, entonces acá les quiero dejar a ustedes un mensaje que dice: hay que ser como un cactus, fuerte y sabiendo adaptarse a cualquier circunstancia. Y aún así, nunca olvidarse florecer. Bien, vemos que en la actualidad, ¿no? Estamos viviendo esta pandemia, que es algo nuevo, ¿no? Para ustedes como para mi persona, y que también es algo histórico, ¿no? De repente acá 100 años, 250 años, ¿no? Hablen cómo fue la pandemia, ¿no? Y a pesar de ello, de esta situación difícil, tanto para ustedes como para sus padres, hay que mantenerse en unión familiar, hay que siempre cumplir con las medidas de salud, como lavarse las manos, ¿no? Desinfectar sus áreas de estudio y comer sanamente, ¿no? Y yo también para protegernos, ¿no? Nuestro sistema inmune. Entonces espero que haya sido de su agrado esta clase y como dice el mensaje, hay que sabernos adaptar. Yo sé que ustedes son chicos muy inteligentes, todos ustedes, y entonces se van a saber adaptar a ello y vamos a lograr salir de esta situación. Hasta luego. Gracias por su atención.